es la definición de toda una estrategia de desarrollo del país que induzca a tomar ese tipo de medidas. Pero vamos por partes, porque la respuesta que tú me has dado me satisface a medias, pero porque cuando hablamos que tú dices pagamos muchos impuestos, sin embargo, las estadísticas hablan de que la presión fiscal en la República Dominicana es de apenas un 13.3%, en tanto que en América Latina es un 18%. Entonces estamos por debajo en términos de presión tributaria. Y yo te digo, bueno, sin recursos, sin ingresos suficientes, no es posible tú hacer la inversión social que se demanda y que la deuda social acumulada también plantea. Claro. Entonces yo te digo, ¿cómo no vamos a pagar más impuestos si apenas pagamos un 13.3% del Producto Bruto Interno? Claro. Bueno, es cuestionada si son un 13% o 13.5% la presión tributaria, es decir, la relación que existe entre el Producto Interno Bruto y la cantidad de impuestos que se paga. Ahora bien, la economía por encima de la crisis ha crecido, y si ha crecido, Frank, y lo lógico es que también los impuestos deben de incrementarse, o hay algo que está fallando, o no se capta todos los impuestos no directos, o hay una evasión, o las cifras no cuadran. Ahora bien, yo no creo que la presión tributaria esté en un 13%. ¿Es más alta? Debe ser más alta. Ahora bien, si estamos creciendo a los niveles que se plantea, y más este año que ya reconocido por el FMI, vamos a estar bordeando 7.6%. Significa que habrá una mayor cantidad de ingresos al fisco dominicano. Entonces, en consecuencia, ¿dónde está el problema? ¿Por qué entonces la presión se queda pequeña? Porque los impuestos son muy pequeños. En los niveles de impuestos, bueno, vamos a analizar impuestos hacia dónde. Aquí se está pagando 16%. De ITEVIS. De ITEVIS. Pero acuérdate que el ITEVIS es un impuesto que se paga al consumo, lo pagan los consumidores. Claro. Y tú podrías decir, y fíjate que el 90%, y es un dato importante también, el 90% del consumo dominicano es con relación a bienes importados, que es otro elemento. Cierto. Porque cuando tú me dices, por ejemplo, la industria local, ¿qué está pasando con la industria local cuando el 90% del consumo viene por importaciones? Entonces, estamos hablando que probablemente la información del 13.3% es real desde el punto de vista de los impuestos. Claro. Porque yo reconozco que la estructura productiva de la República Dominicana es algo no complicada, sino que nosotros no hemos desarrollado ningún sector productivo realmente. Realmente no hemos dicho, bueno, tal sector productivo lo vamos a desarrollar porque ese es el sector que te genera valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una deficiencia ahí. Quizás por ahí se explica eso. Pero fíjate, en la carta de intención del FMI no se plantea un reajuste de impuestos. No, pero lo que ella planteó fue una hipótesis. No, ella plantea, claro, yo sí creo que el gobierno debe tener más recursos. El gobierno debe tener mayor cantidad de dinero que permita responder adecuadamente, aparte de las necesidades. Eso no se discute. Pero ahora bien, y además, si tú tienes un déficit... Y además, yo entiendo que para buscar la vía expedita de los préstamos, tanto externos como internos, lo lógico es que el gobierno debe de procurar mayores recursos. O sea, por la vía de evitar la alta tasa de evasión fiscal que existe en el país, aunque se ha reducido. Pero se ha reducido de manera significativa. Sí. Se ha hecho un buen trabajo, pero sin embargo sigue alta. Entonces yo entiendo que sí, que el gobierno debe tener mayores recursos, porque fíjate, si tú te puedes analizar la perspectiva del próximo año, aquí no va a haber grandes realizaciones. El gobierno va a estar bien contrañido desde el punto de vista de realizaciones y de inversiones. Aún siendo un año preelectoral. Claro. Yo lo dudo eso. Yo tengo mis dudas. Fíjate, a menos, o sea, siguen los empréstitos externos, pero también tienen sus limitaciones. También, o sea, las obras que se están realizando ahora mismo son financiadas por préstamos, no por recursos internos en su mayoría. No, hay recursos internos, porque si tú me dices a mí que en el presupuesto hay 13.000 millones por un lado y 13.000 millones por otro que van al metro, pues son recursos internos. Esos recursos no son necesariamente recursos externos. Si tú comparas, por ejemplo, que hay 192.000 millones de recursos externos en ese presupuesto de ingresos, estamos hablando que casi un 30% se financia con recursos externos.
de un presupuesto que realmente es inconcebible, y el año pasado era mucho más, llegaba a 108 mil millones de pesos, es decir, eso significa que el gobierno está supeditando todo a préstamo externo. Ahora bien, con relación, para no divagar un poco, yo sí creo que el gobierno se va a ver compelido para el próximo año hacer una revisión de la tributación dominicana, y entiendo que va a tener que ajustarse, e incluso miraron también los problemas que se derivan de las desigualdades sociales. Es decir, cuando hablamos de aumentar impuestos, hablamos a lo de abajo, a la clase media. Definitivamente. Pero Porfirio, vamos a una pausa, porque este tema no se puede tratar a media, lo del asunto de los impuestos y los consumidores. Vamos a una pausa, porque están haciendo señas, y volvemos para continuar con el debate. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia, a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Alberto Larancuén, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Gracias por continuar con Visión Empresarial y las económicas de la semana. Como ustedes saben, estamos conversando con el doctor Porfirio García, economista y pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos conversando con don Porfirio el aspecto de los impuestos, y que la mayoría de los impuestos en la República Dominicana lo pagan los consumidores, ¿cierto? Cierto. Y que obviamente cada vez que hay aumento de impuestos, ¿a dónde que va? A los bolsillos de los consumidores. Eso, me imagino yo, es un problema desde el punto de vista del consumo posterior, porque si te reducen lo que son los ingresos vía los impuestos, pues tú tienes una reducción de tu poder adquisitivo. Así es. Y obviamente al final tienes un problema de reducir también la capacidad de compra y el bienestar social de la población. Eso te lleva a un problema de desigualdad, ¿cierto? Cierto. ¿Voy bien? No, claro. Ok, entonces ahora digo, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida yo veo es la siguiente. El gobierno se va a ver compelido a hacer un gran pacto social que debió haberlo hecho hace tiempo, cuando firmó el acuerdo con el FMI, y procurar con todos los sectores un acuerdo que viabilice pues una situación que permita contribuir a una mayor estabilidad. La República Dominicana se caracteriza por tener una estabilidad monetaria envidiable, una estabilidad financiera y una estabilidad cambiaria por encima de todos los efectos que hemos tenido por la crisis de la economía global. Sin embargo, yo creo que esta estabilidad es muy frágil. Es muy frágil porque se puede quebrar. Es decir, mira, aunque las autoridades han intervenido de manera muy eficiente, como el caso del cólera, si el cólera se sigue propagando, por ejemplo, se nos frena la principal fuente de turismo. Sí, eso es un problema que está latente. Y eso trastorna, por eso digo que es muy frágil, porque la base de sustentación del modelo económico que impera en la República Dominicana así lo induce. Entonces yo entiendo de que esta situación va a ser bien difícil para el gobierno. Sin embargo, va a tener que hacer una reforma tributaria integral, pero no una reforma tributaria fiscalista que solamente piense en buscar mayores recursos para el fisco. No, una reforma integral que permita una reorientación del gasto. O sea, fiscal y al mismo tiempo del gasto, claro está. Sí, pero ahí es que el gobierno tiene que dar el ejemplo, o sea, yo me acuerdo cuando se Pero ¿quién controla al Estado? ¿Quién controla al gobierno? Porque cada que nosotros hablamos de una reforma fiscal integral para atender los ingresos, para atender el gasto, me dicen, bueno, hay que reorientar el gasto. Una reorientación del gasto es invertir el 4% en educación.